Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas como cada tarde aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. Arrancamos el programa de hoy, miércoles 5 de mayo, y lo hacemos con una buena noticia, y es que hablamos de los premios más importantes de la barbería española que se han hecho eco de la evolución de una barbería referente en el sector y aquí en nuestra ciudad, ya conocida pues a nivel nacional y pues como les digo, ¿no? Que ha sido reconocida, y el próximo 7 de mayo pues será la final, y para contarnos todos los detalles de cómo ha sido esa evolución del trabajo que se realiza en la barbería de Córdoba, tenemos con nosotros a su director, Juan Aguilar. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte aquí con nosotros y por supuesto enhorabuena, ¿no? por ese reconocimiento. Hablamos de los premios más importantes de la barbería española. ¿Qué significa? Porque claro, en el sector no es fácil, ¿no? Son muchos los compañeros, los profesionales que se dedican a esto, entonces reconocimiento a méritos propios. Pues sí, la verdad es que cuando lo publiqué en las redes, lo primero que quise hacer fue agradecer sobre todo a los compañeros y las compañeras que me dieron su voto, porque esta edición y esta plataforma, Barberías con Encanto, que es la que celebra los premios de la barbería española, somete a votación a través de su portal los distintos y también a través de distintas categorías. Está el mejor barbero, en la que he sido finalista, está mejor barbería, mejor colección, mejor barbero revelación, mejor barbería internacional y mejor producto innovador. Y cada categoría se somete por votación a través de todos los profesionales del sector que están adheridos al portal. Y la verdad que muy agradecido y por el reconocimiento de haber sido sometido a esa votación y haber aparecido entre los 6 mejores barberos de España, que siempre lo he dicho, no soy uno de los 6 mejores barberos de España. En España hay muy buenos barberos que no están en esa lista y que, vamos, son impresionantes compañeros que a mí, por ejemplo, el título de estar dentro de los 6 mejores barberos de España, sigo pensando que se queda un poco grande. Bueno, un poco grande, ¿no? Sí. Ser reconocido finalista mejor barbero a nivel nacional es un reconocimiento también a los 24 años que llevas pues con ese esfuerzo profesional, ese cariño por este oficio, ¿no? Y esa pasión en el sector. Son ya 24 para 25 en este año de que empecé a estudiar, por ejemplo, en la formación profesional de peluquería y estética. Y sí, son ya bastantes años y todo ha sido una evolución tanto a nivel personal como a nivel profesional. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque creo que eres director artístico de Barbería de Córdoba, un negocio que lleva 8 años. El negocio lleva 8 años, exactamente este mes de abril ha cumplido 8 años el negocio. O sea que empecé yo solito en un local muy pequeño, en un local de 9 metros cuadrados, era un pequeño zulito que tenía justo en la acera de enfrente donde me sitúo ahora mismo. No cabía mucho mobiliario, es verdad que abrí en el 2014, por entonces todavía en Córdoba pues no había esa tendencia de apertura de barberías como vinieron años después. Eso era una tendencia que estaba viendo ya no solamente en Andalucía, sino fuera de Andalucía, o sea, en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, ya se veía una evolución del crecimiento de la barbería, de la apertura y de la gente que quería iniciarse en la profesión. Y bueno, cuando decidí decantarme por montar una barbería y no una peluquería al uso como se estilaba por ese momento, pues era enfocado también a todo lo que estaba empezando a venir y que veía que venía de fuera y que en Córdoba se iba a empezar a introducir poquitos años después. Y decidí empezar en un sitio muy pequeñito, una inversión, la verdad la inversión fue muy reducida, titubeé un poquito, de decir a ver cómo se da, porque no era algo que realmente se estuviera haciendo en Córdoba. Y luego poquito a poco pues, fui creciendo, ¿no? Conmigo entró Rocío, que fue la primera gerente que tuve en la barbería, y ella estuvo bastantes años conmigo. Es más, ella fue la responsable también de empezar a iniciar la auditoría externa a las que nos sometemos cada 2 años para garantizar la máxima calidad del salón. Ella ha sido la responsable también del crecimiento de la empresa. Y bueno, luego tuve la oportunidad a los 2 años de cambiarme de establecimiento, de local,
y abrimos un local pues bastante más grande. En ese local ya busqué a una nueva persona para que se incorporase conmigo al equipo técnico, y de estar yo solo a entrar Rocío, luego entró una chica con nosotros, ya estábamos 3, y poquito a poco hemos ido creciendo. La pandemia... Continuo crecimiento, ¿no? Continuo crecimiento. Todos los años hemos ido innovando y hemos ido buscando nuevos proyectos. De hecho se caracteriza, o sea, lo que es el negocio se caracteriza por eso, por la innovación y la creatividad, ¿no? Claro, en nuestro caso, por ejemplo, una de los hándicaps que tuvimos a la hora de abrir la barbería y por la que tuvimos tan buena aceptación era el cariño y la dedicación que le dedicábamos a las barbas, en el máximo apogeo de la tendencia en barba, y los rituales de afeitado que empezamos a desarrollar en la barbería, que ya pues no se desarrollaban en Córdoba, y nosotros empezamos a desarrollar no simplemente un afeitado, sino un ritual en su conjunto, ¿no? Claro. Ritual con su vapor de ozono, sus toallas calientes. Empecé a buscar formación con grandísimos barberos que me Al final formasen. se le da mimo, ¿no? Sí, muchísimo. O sea, yo en una de las ocasiones Rocío, mi gerente y tal, me regaló un viaje a Rotterdam para formarme con quien para mí es uno de los mejores barberos de Europa, que es Iván Rodríguez, que es un compañero de Vigo, que tienen allí su barbería montada, Erika y Iván, en Vigo, y son geniales. Pues me fui para allá porque para mí era imprescindible aprender de él. Entonces, bueno, siempre hemos ido buscando introducir los servicios más exclusivos, de más calidad y más novedosos en la barbería. Bueno, eso ha hecho que os llevéis diferentes reconocimientos a nivel nacional. En 2021, primer premio a la mejor colección masculina de Andalucía. Estáis dentro de las 6 mejores barberías de España, ¿no? La anterior edición de los mismos premios, que el próximo sábado 7 de mayo, si no me equivoco, en Barcelona se celebra la gala, que anunciará pues ya finalmente a los premiados. Y también otro premio es el reconocimiento de la Q de calidad y la distinción de la Estrella Global Salud. Esa ha sido de los mejores reconocimientos que hemos tenido, porque cuando nosotros sometimos por primera vez la auditoría, ellos te hacen una auditoría externa de todo tu modelo de gestión, de todos los reconocimientos que tenga tu salón, el equipo de trabajo. Bueno, pues fue un reto. O sea, yo, como quien dice, abrí mis puertas, abrí toda la información que tenía de mi barbería, se la abría a la guía de calidad, y bueno, mi idea era que me pusieran cuáles eran los errores y los aciertos que estaba teniendo mi barbería. Hay distintos niveles y las certificaciones de calidad pasan con un primer nivel, que es la Q, la distinción Q, que es la primera. Luego, a partir de ahí, hay 3 rangos, que es la primera estrella, segunda estrella y tercera estrella. Y la primera es la Estrella Global Salon, que es la que nos dieron a nosotros, la segunda es la de creatividad y la tercera es la de innovación. Y nosotros recibimos de primera hora directamente la Q y ya la primera estrella. Y nos quedamos muy poquito de conseguir 2 estrellas. Y eso, hombre, para una barbería... Entonces hay pocos errores, ¿no? Entiendo. Pero los hay. Pero os dijeron lo que había que mejorar. Sí, te hacen un informe muy detallado sobre cuál es el camino que quieres seguir. O sea, ellos te dicen cuál es el camino que tu negocio debería de seguir. Entiendo que ahí entra tema higiene, tema de todo, ¿no? Todo. Todos los atención al público, cliente, claro. atención al público, atención de empresa, contabilidad, Calidad de productos, formación del equipo, formación del propietario, reconocimiento del propietario, reconocimiento del establecimiento, ahí entra todo. Publicaciones, todo. Ahí es un estudio bastante profundo. Y bueno, ahora pues nos hemos sometido a una segunda auditoría y esperamos a que lo que nos comunican, si hemos seguido el camino que nos han marcado o no. Si habéis mejorado esos errores, ¿no? Pero sí, la verdad que hombre, que no hemos dejado de cosechar éxito, pero ha sido gracias también a todo el equipo. O sea, esto es verdad que es un reconocimiento unipersonal que se basa en los propietarios de la barbería, ¿no? En los directores artísticos de los salones, pero los directores artísticos y los propietarios de la barbería, si no tenemos reconocimiento y éxito, o sea, si los tenemos es gracias a que tenemos un equipo por detrás que nos respalda. Al final es una motivación, ¿no? También a seguir mejorando, ¿no? Sí. Es ver que si te premian es porque estás haciendo bien tu trabajo y eso
te motiva pues a continuar mejorando, a continuar avanzando, innovando, ¿no? Hay veces que llega al final del camino, y como en los premios de... Te quedas estancado, ¿no? Por claro. decirlo. Y muchas veces cuando estás en un salón, cuando estás yo creo que en cualquier puesto de trabajo, ya sea tuyo, ya sea ajeno, el día a día puede parecer muy bonito de escaparate por fuera, pero el día a día es una constante, es una rueda que se mueve y no deja de moverse y no deja de moverse, pero siempre está en círculo, ¿no? Entras, trabajas, sales, haces lo que te gusta, cambias los trabajos, un día haces un trabajo, otro día haces otro, pero entras, sales, ¿no? Claro, sí, la en tu horario laboral. Final, claro. Entonces, yo siempre he buscado romper esa rutina. Es verdad que desde que abrí en el 2014, pues ya en el mismo 2014 decidí coger y decir, yo no puedo estar aquí encerrado en 4 paredes. Y decidí hacer la primera exhibición que se hizo en Córdoba con música en directo de barbería y tal, y la hice en la puerta de mi establecimiento. Me cogí un grupo de música y exhibí un par de trabajos y tuvo bastante repercusión. Luego decidí hacer otras cosas y luego decidí al final hacer colecciones artísticas que al principio dije que no iba a hacer. Pero luego me animaron los medios de comunicación profesionales y me dijeron, queremos colecciones tuyas, y yo, que no. ¿En qué se basan esas colecciones? Depende de qué quieras transmitir en cada colección. Hay colecciones más artísticas y más de desarrollo, más fantasía, ¿vale? Con estilos muy fantasía, y luego están colecciones muy comerciales. La que gané el premio de Andalucía Mejor Colección en septiembre, esa era una colección muy comercial. Era una colección que yo centraba mucho en potenciar el rizo, en que era tendencia en aquel momento y todavía sigue siendo, aunque un poquito más sostenido. Buscar también la dinámica de una persona adulta, mayor, con pelo blanco, que no se había expuesto mucho en colecciones comerciales y tal, exponer un estilo más agresivo, evitando todo el tema de la tendencia o de los tópicos de personas mayores con cortes, claro, clásicos. Sí. Que pueden ser modernos también. Exactamente. Dentro de... Busqué también el tema de potenciar la barba, de buscarle el reconocimiento a la barba, ya que se llevaba hablando mucho tiempo de que las barbas dejaban de estar en tendencia, y sobre todo por culpa de la pandemia de la mascarilla. Yo quise evidenciar también que era posible y que sí, que la barba sigue en tendencia, que no... Es algo que no pasa de moda, ¿no? Solo hay que saber cuidarla y tenerla, pues, mantenerla bien, ¿no? Estéticamente. Claro, y las mascarillas lo único que han hecho ha sido recortar las barbas, claro, por comodidad y por cuestión práctica, pero realmente las barbas siguen en tendencia. No dejamos de atender al público en barba. Bueno, y volviendo al premio reciente, cuéntame, ¿no? Porque aún no se conoce, o sea, sabes que que eres finalista, pero el sábado ya se sabrá, pues, los premiados. ¿Qué sería para ti? ¿Qué significaría? Eso sería el máximo reconocimiento que yo creo que cualquier profesional puede llegar a tener. O sea, ya el que tus compañeros de Madrid, de Cataluña, de Alicante, de todos los rincones de España te hayan nominado, ya que tu nombre esté ahí, que tu nombre aparezca, ya eso es un mérito y un logro. Pero ya llegar a ganar, yo creo que los compañeros que han ganado las ediciones anteriores, ser nombrado mejor barbero de España sería lo más grande. ¿En qué categoría? Porque son diferentes categorías, ¿no? Esta es la de barbero. Esta es la de barbero. Esta es la que reconoce la trayectoria del profesional a través de sus reconocimientos y tus éxitos profesionales, y también de gestión de tu salón, cómo ha ido evolucionando tu salón. Bueno, pues no queda nada más que desearte toda la suerte para el próximo sábado. Y por supuesto, en el mes de mayo, con las fiestas que tenemos y todo, quien quiera encontrar o busque un buen barbero, ¿no? Al mejor barbero en nuestra ciudad, aquí en Córdoba, sin duda, aquí tenemos al mejor, ¿no? Que será premiado. Hay muchos compañeros y muchas compañeras en Córdoba que son muy buenos también, vamos. Yo es que el tema de los compañeros y eso es que tengo que reconocérselo, claro, a todos. Es que en Córdoba tenemos gente muy buena trabajando, es que en España tenemos gente muy buena trabajando, es que 6, yo creo que 60, 70. Pero bueno, como te 200. tenemos aquí, pues Juan Aguilar, el director artístico de Barbería de Córdoba,
para quien quiera pasar por allí y innovar también, ¿no? Disfrutar experimentar, claro, de un buen momento de música, unos buenos servicios, el equipo, de Nieves, de Fernando, de Ana, de todos los que... Todo el conjunto. Todo el conjunto. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias por acompañarnos a seguir trabajando, que no solo sean estos reconocimientos, sino que vengan muchos más. Muchísimas suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Nada, muchas gracias a ti. Hasta luego. Nosotros dejamos con el siguiente espacio de información para recibir a nuestro siguiente invitado de la tarde. El presidente de la Junta de Andalucía ha visitado este miércoles varios patios de Córdoba, en los que ha tenido la oportunidad de saludar durante su paseo a vecinos de la ciudad. Moreno Bonilla ha atendido a los medios de comunicación en el ecuador de su visita y se ha congratulado, en primer lugar, de la bajada en más de 205.000 desempleados en Andalucía en un año y de 30.000 en el último mes de abril. Datos que vienen a reafirmar, dice Bonilla, el buen hacer de las reformas económicas que ha implantado su gobierno en esta legislatura. Esa cifra es histórica, no se había producido nunca en la historia de Andalucía. Significa que el ritmo de crecimiento y el ritmo de creación de empleo en Andalucía va aumentando y va a seguir aumentando. Juanma Moreno ha afirmado que allá cada uno con su campaña para el 19J, ya que él va a hacer la suya porque los primeros sondeos apuntan a que puede conseguir mayoría absoluta. Y sobre todo porque frente al ruido, frente a la radicalidad, frente a los extremos, aquí hay un gobierno que es capaz de unir, un gobierno que es punto de encuentro de los andaluces, un gobierno, como digo, ponderado, equilibrado, que gobierna para todos. Y esa es la mayoría que yo quiero construir, lo demás pues que cada uno haga lo que considere oportuno. Por último, el presidente de la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre el recurso de los ERE, un tema sobre el que espera que la justicia haga su trabajo y se pueda recuperar todo el dinero que se ha defraudado. Y hablamos ahora de deporte y de lesiones, de dos deportes típicos como es el tenis y el golf. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro médico especialista en medicina deportiva, Javier Bejarano? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hablamos de dos lesiones típicas en dos deportes, el golf y el tenis, y en este caso entra en juego una parte del cuerpo que es el codo, ¿no? Efectivamente. Cuéntame, porque ¿cuál es la definición de cada una? Hablamos de codo de tenista y codo de golfista. Eso es. Son dos lesiones que mucha gente las confunde, porque el nombre técnico es epicondilitis, que todo el mundo lo ha oído, y epitrocleitis, ¿vale? La diferencia entre ambas es que la epitrocleitis es un dolor en la cara externa del codo. Aquí hay un hueso, ¿vale?, que viene del húmero, que se llama epicóndilo. Este hueso, aquí se inserta, se enganchan todos los músculos que vienen de la parte posterior del antebrazo. Los músculos. Los músculos, ¿vale? Toda la musculatura. Entonces, cuando tú extiendes mucho la musculatura de la muñeca o del antebrazo, si esta parte está inflamada por lo que sea, duele, ¿vale? Y eso es una epicondilitis y se llama codo de tenista porque se describió la primera vez en gente que jugaba al tenis y no tenía una técnica muy apropiada, ¿no? Es decir, es una lesión bastante frecuente en gente que practica tenis. La epitrocleitis, sin embargo, es un dolor aquí en la cara interna del codo, en la epitróclea, es decir, en la cara contraria a la epicondilitis, y se produce principalmente cuando hay mucha flexión del codo, mucha flexión de la musculatura de la muñeca, mucha flexión. Y eso se produce principalmente en gente que juega principalmente al golf. Es decir, aunque en ambos deportes se utilice o se tire mucho de codo, las lesiones son completamente diferentes. Completamente diferentes. La epicondilitis, que es la más frecuente, se utiliza cuando se extiende mucho, se utiliza mucho la extensión de codo, y la epitrocleitis, la de golf, es cuando se flexiona mucho, ¿vale? La epicondilitis, ¿por qué es más frecuente? Porque además de gente que practica tenis, en gente que utiliza mucho destornillador, o en cocineros, en gente que utiliza, incluso en gente que trabaja en una oficina y utiliza mucho el ratón, está descrita esta patología. Es una enfermedad también profesional que es bastante frecuente, causa bastante días de baja en medicina laboral, y con lo cual es una lesión que hay que tratar bien, porque si no se puede cronificar en el tiempo y muchas veces incluso hay que llegar a operarla.
¿Y por qué se le llama codo de tenista y codo de golfista? Bueno, principalmente porque cuando los primeros casos que se vieron de esto, que se describieron, pues era precisamente en gente que jugaba al tenis, sobre todo, como digo, con una mala técnica, ¿no? Cuando la técnica no es la adecuada o se hace muchas veces un movimiento repetitivo mal hecho, que eso es una cosa que es bastante frecuente en el tenis, pues como fue en el primer deporte que se descubrió, por eso se llama codo de tenista, y exactamente lo mismo en el codo de golfista, ¿no? Es mucho menos frecuente, como digo, no es tan habitual, además no hay tanta gente que juega al golf, pero igualmente en el primer deporte que se descubrió esta patología fue precisamente en gente que jugaba al golf, por eso se asoció y se le pusieron ese nombre. De hecho, mucha gente lo conoce por eso, más que por el nombre clásico y típico y médico. ¿Cómo se diagnostican? Porque además de los diferentes síntomas que presentan cada una de ellas, ¿no? Luego habrá un diagnóstico especial. Claro, todavía hay mucha gente que viene y nos solicita una radiografía para diagnosticar esto, ¿no? Esto no se diagnostica con radiografía, porque en la radiografía únicamente vemos parte ósea, solamente vemos hueso, y hay dos maneras de hacerlo, ¿no? La más habitual, que todos los que nos dedicamos a esto tenemos en consulta, un ecógrafo con ecografía, digamos, es una prueba muy válida y muy buena para ver esa inflamación en la musculatura del codo, en la inserción donde se enganchan los músculos. La ecografía se ve perfectamente, y luego si quieres afinar un poco más en el diagnóstico o en la ecografía no se ve claro, o es un deportista de élite, pues entonces cuando se puede solicitar una resonancia, ¿no? En una resonancia nuclear magnética. Es una prueba mucho más laboriosa, se tarda más en hacerla, es mucho más costosa, por eso se deja como segunda elección, pero digamos es la prueba princeps, la prueba más importante para diagnosticar sobre todo el alcance que tiene la patología en el deportista. Ha mencionado que en el ámbito laboral, ¿no?, de una persona que trabaja continuamente con un ratón, además, puede causar una baja larga, pero en un deportista también. ¿De cuánto tiempo más o menos? Pues si es la clave en esta patología es cogerla a tiempo, ¿no? Cuando empiezan las primeras molestias, parar la actividad deportiva y empezar con el tratamiento. Muchas veces el deportista no quiere parar, que es una cosa que suele ser bastante habitual, sobre todo pues, muy común, sobre todo en gente que juega a tenis, que no son ellos solos, es decir, si ellos no juegan, no hay partido, no es como en un equipo de fútbol, que si no juega uno, sale otro compañero y lo hace. Muchas veces no quieren parar, no se quieren perder torneos, entonces el dolor se va cronificando, se va alargando en el tiempo, y cuando ya necesitas parar, pues tienes que parar a lo mejor 1 mes y medio o 2 meses para que eso se recupere en su totalidad. Sí, con tratamiento, como ahora veremos, y con tratamiento médico solamente, con tratamiento conservador es suficiente. Vale, para cogerla a tiempo, por ejemplo, ¿qué síntomas presenta? Porque tú puedes tener un simple dolor y no echarle cuentas, ¿no? Dolor persistente en el tiempo. Si nos centramos en la epicondilitis, en la cara externa del codo, ¿no? En cualquier maniobra que suponga peso en la muñeca, aparece el dolor, ¿no? Si tú coges simplemente con coger la bolsa de la compra o coger... Si pierdes fuerza o algo. Se pierde fuerza, se puede incluso notar hormigueo en los dedos, pérdida de fuerza, parestesia, que es como eso, sensación como de que no tienes sensibilidad, pero principalmente la falta de fuerza en la muñeca y el dolor en el codo a punta de dedo. Y si tú contrarresistencia, es decir, tú sujetas la muñeca con la mano y tiras hacia arriba de ella, aparece un dolor muy importante que no cede con el reposo, ¿no? Bueno, y hablando de tratamientos que has mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento hay y qué opciones presentan? Porque será diferente para cada una también. Por supuesto. Lo más importante, hay varios escalones de tratamiento. El principal es parar la actividad que se esté haciendo o que esté provocando ese dolor. Si es en el ámbito del deporte, parar la actividad deportiva, dejar de jugar a tenis durante un tiempo. Si es la actividad laboral, muchas veces es complicado porque igual la gente no puede, un electricista o un fontanero o alguien que esté todo el día apretando, no puede, muchas veces no pueden parar porque tienen mucho trabajo y no pueden parar, pero lo ideal, parar la actividad que te esté provocando el dolor, aplicarse hielo siempre. Todavía sigue habiendo gente que nos pregunta si el calor o cualquier crema que produzca calor puede venir bien. No, si el codo está inflamado y le aplicamos calor, se va a inflamar más todavía, con lo cual estamos echando gasolina al fuego, ¿no? Lo ideal, siempre enfriar la zona, aplicar un poquito de hielo, 15 o 20 minutitos, si lo hace un par de veces o 3 al día, magnífico.
prescribir algún antiinflamatorio, siempre hablando con el paciente que no tenga ninguna alergia ni tenga ninguna contraindicación durante varios días, un antiinflamatorio. Con eso, si se coge a tiempo, suele ceder, suele remitir y puede reincorporar su actividad deportiva o laboral de manera progresiva. Si con eso no va bien, hay que hacer, digamos, terapia un poco más intervencionista, ¿no? Un poco más agresiva. Se puede aplicar alguna infiltración, bien de ozono, bien de plasma, es decir, de factores de crecimiento, sobre todo en deportistas, que suele ir bastante bien porque la zona suele estar degenerada, con lo cual el hacer terapia un poco más invasiva suele ir muy bien. Nosotros no recomendamos nunca las infiltraciones con corticoides, ¿vale? Que son, siempre dice la gente, todavía nos dicen en consulta, es que nos han dicho que las infiltraciones son malas. Las infiltraciones con corticoides, si no están bien hechas y sobre todo, muy importante, ecoguiadas, el pinchar un codo a ciegas, como se hacía antes, no está recomendado porque no sabes realmente dónde estás pinchando y lo que estás pinchando. Variaciones de 1 o 2 milímetros en el sitio donde apliques el tratamiento que vayas a poner puede hacer que el tratamiento sea efectivo o no y que tenga riesgo o no que para pueda provocar otro tipo de lesión. Claro, o que entonces afecte. siempre infiltremos plasma, infiltremos ozono, infiltremos algún analgésico que no sea corticoide, hay que hacerlo siempre guiado con ecografía, es decir, que tú estés viendo en una pantalla y sepas realmente la aguja que está donde tú quieres que esté, ¿no? Generalmente el 85, 90, 95% de los pacientes con este segundo escalón el dolor desaparece, la lesión se cura, se recupera y no vuelve a dar problemas, ¿no? En casos que digamos son un poco más refractarios al tratamiento, que no van bien, que el dolor sigue apareciendo, que a pesar de haber descansado, a pesar del tratamiento antiinflamatorio, a pesar de las infiltraciones, al paciente le sigue doliendo, ahí no queda más remedio que hacer cirugía, que operar, hay que actuar en esa musculatura, hay que desinsertarla y con eso ya en principio se queda resuelto el problema, pero siempre nosotros esa tercera vía... La recuperación es más lenta también. La recuperación es más lenta y bueno, y mucho más agresiva para el paciente, se pierde fuerza en el antebrazo porque está... La rehabilitación más larga. Todo, con lo cual nosotros esa tercera vía siempre intentamos evitarla, por supuesto, y como digo, lo más importante, que el 95% de los pacientes pues se recuperan con las dos primeras vías de tratamiento. ¿Este tipo de lesiones puede acarrear otra lesión o afectar al músculo? No. Bueno, lo que puede provocar, sobre todo si intentas defender, intentas hacer posturas que no son las adecuadas, pues pueden aparecer dolor en muñeca, porque para compensar, ¿no? Tiran más de claro. muñeca, o puede aparecer sobre todo problemas de hombro, incluso problemas de cervicales, ¿no? Nos encontramos pacientes que acuden por un dolor cervical o por un dolor de hombro, le exploras el hombro, le exploras las cervicales, incluso haces pruebas y ves que no hay nada y ves que realmente el dolor viene del codo, ¿no? Con lo cual hay que digamos, afinar mucho en el diagnóstico, saber bien sobre todo la causa que lo está provocando para evitar sobre todo, ya no solo el dolor como tú dices en el codo, sino futuras lesiones. Futuras lesiones y futuras molestias que pueden aparecer. Bueno, entiendo que como toda lesión se puede prevenir y además porque has dicho que es provocada por una mala técnica, ¿no? Bueno, en el caso del tenis está claro, ¿no? Hay que, digamos, saber el movimiento que estás haciendo mal, intentar reeducarlo, intentar hacerlo bien y sobre todo no hacer tantos movimientos repetitivos, ¿no? En el caso de gente que se dedica a eso, es decir, en el tema laboral, es un poco más complejo, pero nosotros siempre recomendamos calentar muy bien toda la musculatura del codo, hacer estiramientos, hacer una serie de ejercicios que cuando tú empieces a hacer la actividad repetitiva, digamos, el codo esté caliente, y luego hay una ortesis, una cincha que se coloca en el codo a modo de prevención, que la habréis visto muchas veces, que mucha gente la lleva, se llama cincha epicondilia, que se coloca justo por debajo del epicóndilo, un par de centímetros por debajo, se aprieta y eso lo que estamos es previniendo que se inflame precisamente la zona del codo, ¿no? Eso suele ser bastante efectivo, sobre todo nosotros lo recomendamos no llevarla todo el día. Eso te iba a decir, porque al final se acostumbra a la musculatura, claro, y no la fortalecen, ¿no? Eso es. Recomendamos utilizarla en aquellos casos, por ejemplo, un tenista que tiene que hacer un partido, tiene que jugar sí o sí y tiene la molestia, que se la ponga, pero y en gente que tiene que hacer algún trabajo específico de apretar muchos tornillos o de algo que conlleve mucho trabajo del codo, ponérsela solamente en ese rato y luego cuando no tenga dolor fortalecer mucho toda la musculatura
sobre todo de antebrazo y del brazo también. Mientras más fuerte tenga la musculatura, más vamos a proteger al codo, ¿no? Digamos, esa es la principal manera de prevenir el que aparezca esta lesión. Bueno, pues ya tenemos más conocimiento de estos dos tipos de lesiones, el de codo de tenista y codo de golfista. También sabemos cómo prevenirlo. Como siempre, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en la tarde de Córdoba de cerca. Un placer y te esperamos pues la próxima semana. Un placer mutuo, muchas gracias y que tengáis buena semana. Muchísimas gracias. Nosotros dejamos con el siguiente espacio y a continuación volvemos con un nuevo invitado. Este miércoles arranca la campaña electoral en la Universidad de Córdoba, con dos candidatos que a su manera marcan un perfil muy concreto. Comienza un proceso que tendrá que concluir el próximo 19 de mayo con la elección de un nuevo equipo rectoral en la Universidad de Córdoba. La catedrática de Edafología y Química Agrícola y vicerrectora de la universidad en los últimos 8 años, Julieta Mérida, ha presentado este miércoles oficialmente su candidatura a ser la primera rectora en la historia de la UCO y demostrar de paso que romper el techo de cristal no es una utopía. Tenemos que emprender para nuestro alumnado, para nuestro estudiantado, pues nuevas oportunidades para nuestro personal de administración y servicios, nuestro profesorado, pues un desarrollo profesional que tiene que ir cambiando con los tiempos. Por su parte, Manuel Torralbo apuesta por regresar al equipo que dirija la Universidad de Córdoba, esta vez como rector. Para su presentación, Torralbo ha optado por Rabanales. El candidato convocaba un acto a las 11:30 de la mañana en el patio central del aulario de Rabanales, donde presentaba a su equipo de campaña. Y es poner el centro de atención en la comunidad universitaria y la institución. Queremos que seáis vosotros, que seáis la comunidad universitaria, los que seáis nuestro centro de atención. Este miércoles, la Universidad de Córdoba inicia su carrera hacia el futuro. Y hablamos ahora de literatura y en esta ocasión lo hacemos sobre un libro en clave futurista catalogado dentro de la ciencia ficción, en el que su protagonista imagina un escenario de un futuro que no está de un futuro próximo y que se puede producir pues una situación similar. En el libro, en esta obra titulada La jaula del sol, se tratan temas como el cambio climático y el medio ambiente. Y para contarnos todos los detalles está con nosotros su autor, el autor de La jaula del sol. Él es un aficionado a la naturaleza desde muy pequeño, desde su infancia, en el que considera que vino a un mundo mucho más limpio y diverso, en el que ahora pues prácticamente no conocemos. Con nosotros tenemos a Francisco Ángel Cobos. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Francisco, de profesión eres ingeniero agrónomo, pero decidiste debutar también en el mundo de la literatura. Cuéntame, porque he mencionado, ¿no?, esta obra catalogada dentro de la ciencia ficción. Pero para quienes nos están viendo, para que se ubiquen, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que se plasma en La jaula del sol? Pues, como tú bien dices, soy agrónomo y aficionado a la escritura. Y en esta obra, yo más que una obra de temática apocalíptica, yo creo que es una obra más de consecuencias, que habla de consecuencias, de nuestro modo de vida, de la forma en la que consumimos. Y bueno, todos estos pensamientos, todas estas inquietudes que yo vengo desarrollando como aficionado también a la naturaleza desde la infancia, pues la intenté plasmar en esta obra, ¿no? Y bueno, yo diría que es una obra que habla de las consecuencias de nuestro modo de vida, básicamente. ¿Por qué La jaula del sol? ¿Es también parte de esas consecuencias o...? No, La jaula del sol es el título que le dimos porque es conceptualmente lo que creo que estamos intentando hacer con el medio, ¿no? Enjaularlo. Estamos intentando enjaular la naturaleza, dominarla. Y bueno, aparte de que creo que es completamente imposible dominar la naturaleza, si ahora pues hablamos de geoingeniería, de los proyectos a nivel mundial que hay para controlar el clima, ¿vale?
yo creo que este nombre pues plasmaba muy bien esa idea, ¿no? Controlar el clima controlando el sol, enjaular el sol. Has mencionado, Francisco, que en la novela trata sobre las consecuencias, ¿no? de la actitud al final, de los comportamientos de las personas, de los seres humanos. Y es que se plasma un futuro desesperanzador, pero que, teniendo en cuenta que la obra fue escrita entre 2009 y 2018, hay cierta similitud con la realidad que hemos vivido estos 2 años y con la que estamos viviendo, así como la nevada que hubo en Madrid. ¿Se puede considerar que es en cierto modo premonitoria? Bueno, sí y no. Si hubiera sido un hecho aislado a lo largo de la historia de la humanidad, pues posiblemente, pero a lo largo de la historia, como digo, de los siglos, pues se vienen produciendo epidemias. Y bueno, se sabía en la literatura científica a la que acudí para documentarme, se sabía que era cuestión de tiempo de que sucediera algo así. Y bueno, dado que el clima está produciendo la descongelación y el resurgimiento de ciertos seres, ¿no? Pues, tampoco quiero dar demasiados detalles sobre el libro, pues creo que era una combinación de factores que podía ser probable. Entonces, creo que bueno, estaba dentro de unas posibilidades y se han cumplido, sí, pero no con afán premonitorio, sino que, bueno, como digo, acudiendo a la bibliografía se podía estimar que en cualquier década nos iba a tocar. Has mencionado, porque es cierto que el libro pertenece a ciencia ficción, pero lo que se describe es base de un estudio, ¿no? De una preparación previa, de una documentación. Como has dicho, ¿cómo fue ese proceso previo a lo que es la escritura, o sea, el proceso de escritura, ¿no? Previo a la publicación, donde te documentaste, porque fue durante años, ¿no? Claro, yo, como bien has dicho, mi trabajo no es la de escritor y tampoco había escrito ni se me había publicado nada. Entonces, primero tuve que aprender a escribir, ¿no? Para un lector que ya ha leído algo y que sabe lo que le gusta y lo que no, ¿no? Pero eso ya a nivel literario. Pero a nivel científico, pues bueno, acudí a especialistas, médicos, militares, licenciados en medio ambiente, biólogos, y bueno, yo sabía lo que quería contar, lo que pasa es que quería que fuera lo más realista posible, ¿no? Para ponernos en una situación que luego, desgraciadamente, hemos vivido en parte, ¿no? Y bueno, pues documentándome, al final, pues es como conseguí que más o menos fueran parejas la realidad, ¿no? O hubiera esa similitud, ese realismo, ¿no? Claro. Bueno, documentándote y viajando, ¿no? Porque además la novela está ambientada en una localidad como es Riaño, a donde te desplazaste. Sí. ¿Por qué Riaño? Pues tiene mucho que ver con mi infancia. No porque yo descienda de Riaño, como bien has dicho, soy pozalbense, soy de Pozo Blanco, pero Pozo Blanco y el Valle de los Pedroches en particular es una zona ganadera. Y bueno, en los años 80, en el principio de mi infancia, yo era un fiel seguidor de Félix Rodríguez de la Fuente, de todo lo que llevara un poco el cuidado del medio ambiente, es una pasión que he tenido siempre. Y recuerdo que a mí me impresionó muchísimo unas imágenes que vi en televisión sobre en el 87, cuando se cerró la presa e inundó un valle igual que muy parecido. Que desalojar a los ciudadanos. Sí, claro, todas las localidades se desalojaron y todo el mundo perdió. Por lo que yo tenía, pues tenía mis primos en Pozo Blanco, mi familia, mis amigos. Claro, ese paralelismo a mí yo en aquel momento me impresionó muchísimo. Y con los años siempre quise que quería ir allí. Y bueno, por eso decidí que la historia fuera un poco, digamos que el hogar de donde se fundamenta la calidez del personaje, pues fuera allí. Ese fue el motivo. ¿Y por qué alertar sobre temas polémicos como el cambio climático, ¿no? La degradación del planeta a través de ciencia ficción, y por qué escribir sobre estos temas? Pues las causas las conocemos, las causas las vemos todos los días y no hacemos nada.
no movemos un dedo prácticamente. Nuestro modo de vida no está cambiando, a pesar de que vemos que cada verano se alarga más, de que cada vez llueve menos, se pierden más especies. Entonces, hablar sobre lo que está pasando no parecía que tuviera sentido para mí, y prefería hablar sobre lo que creo o lo que creía que podía pasar. Llevándolo al extremo, ¿no? Sí, bueno, al extremo es una pandemia. En 2018 o 18, si no recuerdo mal, surgieron casi 2 decenas de virus que no se conocían en el permafrost de Siberia. Y no es alarmismo, pero es cierto que este tipo de cuestiones, sumado a que ya somos 7.700 millones de habitantes, pues bueno, pues va a ir aumentando las probabilidades de estos sucesos. ¿Crees que a raíz de la pandemia, de estos 2 años que hemos vivido y que aún tenemos la pandemia, aún persiste el coronavirus entre nosotros, crees que somos más conscientes respecto a lo que es el medio ambiente, al cuidado y demás? Pues creo que sí, porque de hecho cuando todo se paralizó, creo que uno de los sectores que más dieron la cara fue el sector primario. La producción agrícola y ganadera no paró, y ahí es donde se le vio realmente el valor estratégico que tiene este sector. Entonces nosotros íbamos a los supermercados y había abastecimiento, precisamente porque el medio ambiente en general y el sector primario en particular estaba relativamente sano, estaba en una capacidad de producción, y entonces creo que sí, que nosotros nos hemos dado cuenta de lo necesario que es, primero, el sector primario, repito, y de mantener el medio ambiente en la mejor posición posible. ¿Cómo ves la situación actual en relación al medio ambiente y al cambio climático, y si eres optimista pensando en el futuro, ¿no? Pues como todo el mundo tengo mis días de optimista y días de pesimista, pero normalmente intento mantenerme con una visión positiva. Bueno, pues ahora la cumbre en Glasgow, en fin, había una serie de movimientos, parece que se ha llegado a unos acuerdos más o menos vinculantes, pero sí es cierto que soy optimista en el aspecto de la actitud de la sociedad en general, que yo creo que está demandando cada vez más que nuestros líderes, y que incluso las empresas, que las administraciones, en fin, que todos estos actores sociales al final unen fuerzas para mejorar el medio ambiente. Entonces, sí, me gusta pensar que soy optimista. Como medida a lo mejor urgente y más recurrente, ¿qué crees que se puede hacer para paliar, ¿no?, esta situación del cambio climático y demás? Bueno, el cambio climático, una de las principales causas es la producción energética, la producción de electricidad. El consumo energético a nivel mundial es enorme, ¿no? Y ahí, bueno, pues todos sabemos que ahí donde tienen que dar el do de pecho pues son los gobiernos y las empresas productoras de este tipo de consumo, ¿no? A nivel individual, pues ya se está haciendo con los precios que ha alcanzado la luz en estos meses, pues el mismo ciudadano está implantando el sistema de placas fotovoltaicas con mucha más rapidez, ¿no? Pero a nivel individual, yo pienso, y lo he dicho abiertamente en otra entrevista, que yo creo que la capacidad de decisión y de actuación que tenemos realmente está en nuestro bolsillo. Cada euro que gastemos tiene que ser consecuente con lo que queremos, pero no solamente con el producto que compramos, sino con la empresa que lo produce. Entonces, lo importante para mejorar el clima ¿es el dinero o es el hecho de el comportamiento colectivo de toda la sociedad? Yo creo que está vinculado. Nosotros vamos a poner que un ciudadano es un consumidor, y tristemente, o bueno, yo opino así, el mundo lo mueve el dinero. Si yo con mi dinero, con mi euro multiplicado por los miles de millones de habitantes que tiene el planeta, ¿vale?, decido quién produce y quién no produce, pues la ley de la oferta y la demanda, efectivamente estamos cambiando el mundo, que yo creo que es lo importante. Está claro que luego hay actuaciones más o menos filantrópicas. Puedes decir, bueno, pues yo hoy quiero invertir mi fin de semana en reforestar el monte, quiero en limpiar un arroyo. Eso está genial y de hecho es necesario, pero desde luego, si luego no hay un consumo responsable, está claro que
vamos hacia donde vamos. Francisco, volviendo otra vez al libro, a la jaula del sol, también se plantean una serie de dilemas morales a través del protagonista, en el que una persona pues se enfrenta, ¿no?, a situaciones extremas. También es un reflejo de la realidad. ¿Crees que las personas hemos vivido o vivimos situaciones extremas y nos conocemos en ese tipo de situaciones? Yo creo que sí, yo creo que todos los días lo vemos en la televisión, en los periódicos. Cuando nos sacan de nuestra zona de confort es cuando nos probamos a nosotros mismos, pero ya cuando nos vemos en situaciones de guerra, que gracias a Dios yo no he vivido, o en una situación de una catástrofe medioambiental, pues está claro quién es el que da un paso adelante, ayuda a los demás y no solamente a sí mismo, y quién es el cobarde, quién es el egoísta, quién es... Sí, totalmente, yo creo que es un filtro importante. En el libro se trata la codicia, la falta de sensibilidad, ¿no?, al final la avaricia, ¿no? ¿Qué me puede decir? ¿Hasta qué punto puede llegar pues eso, la avaricia, lo que es la codicia por parte de la sociedad para conseguir algo a interés propio individual? Bueno, un hecho. La conversión energética que supuestamente estamos experimentando se podía haber realizado décadas atrás, pero no se ha realizado porque interesaba utilizar otro tipo de fuentes de energía. Se sabía que desde hace décadas, desde los años 90, se sabía que el uso del petróleo y del carbón iba a producir este tipo de problemas, ¿no?, el aumento de la temperatura media global. Entonces, codicia, claro, está detrás de todo esto. Sí, hay una serie de intereses económicos que frenan el avance de unas tecnologías mucho más limpias. Eso estoy totalmente seguro. Bueno, sabemos que todo el mundo, al leer el libro, lo que le causó impacto era ese paralelismo, ¿no?, con la realidad que hemos vivido y demás. Hablando de proyectos futuros, ¿proyectos de la segunda parte, de obra o algún proyecto literario? Sí, estoy trabajando en la segunda parte. Me va a llevar un tiempo porque, como digo, yo no soy escritor profesional y tengo que compaginarlo con mi vida personal y mi vida profesional, pero sí, estoy trabajando en ello y creo que, vamos, este libro me ha enseñado muchísimo. No solamente por la cantidad de profesionales con los que he tenido oportunidad de hablar, sino a nivel ya de escritor, de aficionado a la escritura, ¿no?, pues he aprendido muchísimo y creo que puedo mejorar y quiero plasmarlo en una segunda obra en la que, como te he dicho, estoy trabajando. Cuando estaba escribiendo este primer libro, ¿pensabas que lo que escribía pudiera hacerse realidad? Como se dice, ¿no?, que a veces la ficción supera la realidad. A ver, yo no pensaba que fuera a ocurrir ni siquiera en una década, ¿no? Yo pensaba que, pero ya te digo, acudiendo veía que podían ser consecuencias. Claro, porque, ¿no?, ya había pasado, sí, la peste negra, que sí. Ha habido muchísimas, la gripe española, en las que ha ocurrido eso, que es el colapso de la sociedad por una peste, ¿no?, por una pandemia. Entonces, sabía que algún día pasaría, lo que no tenía ni idea es que podía pasar algo tan rápido y como ha pasado, ha sido muy triste, ¿no? Y de la segunda parte, ¿nos puedes contar algo de bueno, pues, qué nos vamos a encontrar, en qué está basado? Pues bueno, va a ser una obra basada en esta, aunque se podrá leer de manera independiente, y sí puedo decir que vamos a viajar a otro continente con la siguiente obra, no nos vamos a quedar solamente por Europa. Bueno, pues esperando con ganas esa segunda parte para viajar a otro continente y conocer, a ver qué es lo que nos depara, ¿no? Imagino que también encontraremos consecuencias y cosas. Sí, claro. La línea conductora se va a mantener en gran parte. Bueno, pues con muchísimas ganas, esperemos que se publique pronto. Mientras tanto, seguir trabajando, compaginándolo, como decía, con la vida personal y profesional. Muchísima suerte y pues nada más, que te esperamos por aquí cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas. Muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Francisco.
Bueno, pues con esta obra, La Jaula del Sol, nos quedamos y nos despedimos, pero recuerden que volvemos el próximo día a partir de las 3 aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca.